Bien. Continuando con nuestro curso de Administración Tributaria, el día de hoy vamos a hablar de los tributos municipales. ¿Y qué son los tributos municipales? Son impuestos municipales, ¿ya? En favor de los gobiernos locales, cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa entre la municipalidad y el contribuyente. La recaudación y la fiscalización de su cumplimiento corresponde a los gobiernos locales, por eso están dentro de los tributos municipales. ¿Qué tributos municipales vamos a encontrar? El impuesto predial, el impuesto de alcabala, el impuesto al patrimonio vehicular, impuesto a las apuestas, impuesto a los juegos, impuesto a espectáculos públicos no deportivos, y también vamos a hablar un poco respecto a algunas tasas propias de las municipalidades. Bien, entonces empecemos con el primero, que es el impuesto predial. Y el impuesto predial es un impuesto que grava el valor de los predios, sean predios urbanos o sean predios rústicos. ¿Qué es un predio? Se considera como predio a los terrenos, a las edificaciones o a las instalaciones que están en estos terrenos, que no pueden ser separadas, obviamente. Entonces, todo eso se considera, esta edificación, estos terrenos se consideran predios. Entonces, la recaudación, la administración y la fiscalización de este impuesto, del impuesto predial, le corresponde a la municipalidad distrital donde se encuentra dicho predio. Cuando no se tenga determinada o determinado el propietario de un predio, los sujetos que están obligados al pago de este impuesto vendrían a ser los tenedores o los poseedores en ese momento del predio. Obviamente ellos luego pueden exigir el derecho de reclamar el pago a los contribuyentes que realmente son los propietarios de dicho predio, ¿ya? Entonces, en este caso lo que te estoy diciendo es que si es que no se determina exactamente quién es el propietario del predio, la obligación de pago recae en los que en ese momento son los poseedores o los tenedores de dicho predio. La base imponible para el impuesto predial está constituida por el valor total de los predios que el contribuyente tenga ubicados en una misma, dentro de una misma jurisdicción distrital. O sea, si tiene un solo predio en un distrito, paga solo por ese predio, pero si tiene 3 predios, tiene que pagar por los 3, porque como te he dicho, este impuesto, su recaudación, administración y fiscalización recae en la municipalidad distrital, ¿ya? Entonces la base imponible está constituida por el valor de los predios. Ahora, ¿cómo se calcula este impuesto? Si el valor del predio se considera hasta en 15 UITs, se tiene que pagar el 0.2% de esas 15 UITs. Si el predio está con un valor considerado entre las 15 UITs hasta las 60 UITs, tiene que pagar el 0.6% de ese valor que esté entre las 15 y 60 UITs. Y si es más de 60 UITs, tiene que pagar el 1% del valor que se encuentra en esas UITs. Los contribuyentes están obligados a presentar una declaración jurada que debe ser anual el último día hábil del mes de febrero, a menos que la municipalidad establezca una prórroga. Si se efectúa una transferencia de predio, los contribuyentes también están obligados a presentar una declaración jurada. O si es que el predio sufre algunas modificaciones que sobrepasen el valor de las 5 UITs. Ojo, te estoy diciendo cuándo es que se tienen que presentar estas declaraciones juradas. Anualmente, hasta el último día del mes de febrero hábil, y si es que se efectúan modificaciones o transferencias del predio. Y también se tienen que presentar declaraciones juradas cuando la administración tributaria lo determine, ¿no? En el plazo también que lo determine, ¿ya? Obviamente para eso tiene que avisar a los contribuyentes. ¿Cuándo se puede cancelar
el impuesto predial se puede cancelar, o cómo se puede cancelar, mejor dicho, cuando te digo cancelar me refiero a pagar, cómo pagar el impuesto predial. Se puede pagar al contado, o sea, todo el impuesto hasta el último día hábil del mes de febrero de cada año. O se puede cancelar de forma, vamos a decirle, fraccionada en cuotas trimestrales, es decir, en 4 cuotas. Siempre y cuando la última cuota, ya, la última cuota, o sea, la cuarta cuota, sea el último día hábil del mes de febrero. ¿Ya? O sea, se puede pagar en cuotas siempre y cuando la última cuota coincida también con el último día hábil del mes de febrero. ¿Quiénes están inafectos al impuesto predial? O sea, quienes no pagan este impuesto, los gobiernos regionales, el gobierno central, las municipalidades, los gobiernos extranjeros, por ejemplo, en sus sedes diplomáticas, los predios que no produzcan ningún tipo de renta, ¿ya? Por ejemplo, los que estamos considerando como hospitales, como aquellos que se consideran patrimonios culturales, los que están destinados a ser entidades religiosas como conventos, iglesias, monasterios, por ahí también museos. El Cuerpo General de Bomberos tampoco paga este impuesto. Las comunidades campesinas y nativas de la Sierra y Selva, con excepción de aquellas tierras que sí están destinadas a la explotación económica. Y todo lo que está relacionado a educación, como universidades y centros educativos, ya están exonerados, ya, o están inafectos de este pago del impuesto predial. Bien, lo que les acabo de comentar todo respecto al impuesto predial, obviamente hay que volver a repasar las tasitas que se cobran, pero lo que les acabo de comentar está claro. Por favor, a través del chat, a ver, manifiéstense, díganme, ¿estamos claros? ¿Están allí? ¿Están conmigo? Vamos, 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 manifiéstense. Vamos, 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 a través del chat, ¿estamos ahí? ¡Vamos! Bien, bien, bien. Ahora vamos a hablar de otro impuesto, que es el impuesto de alcabala. Este impuesto grava las transferencias de inmuebles, sean urbanos o sean rústicos, ¿ya? Lo que grava son las transferencias de inmuebles. Transferencias de inmuebles. En lo anterior estábamos hablando de la posesión. Acá estamos hablando de las transferencias. Incluyendo diversas modalidades de ventas, ¿ya? Ojo, pero acá hay algo muy importante, ¿ya? La primera venta de inmuebles, ¿ya? Que realizan, por ejemplo, las empresas constructoras, no se encuentran afectas a este impuesto. La primera venta que realizan las empresas constructoras, por ejemplo, por departamentos o por casas, no se encuentra afecto a este impuesto, ¿Quién es el que se encuentra afecto a este impuesto en realidad? El contribuyente viene a ser la persona que adquiere el inmueble, que compra. El que compra, el que adquiere, es el que tiene que pagar este impuesto. ¿Ya? La base imponible, ¿ya? Para calcular el valor del impuesto de alcabala es el valor del autovalúo del predio, ¿no? Que corresponde al ejercicio en el que se produce la transferencia. La tasa del impuesto es del 3%, siendo de cargo exclusivo del comprador, o sea, el comprador es el que tiene que pagarlo. No está afecto al impuesto de alcabala el tramo comprendido por las primeras 25 UITs del valor del inmueble. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que la base imponible, ¿no?, para el pago ya de este impuesto es el valor, ¿no? El valor que corresponde al inmueble. Es un 3%.
Pero imaginemos, ¿ya? Imaginemos que este valor de este inmueble es de 30 UITs, ¿ya? 30 UITs. Entonces, ese 3% que vas a pagar no va a contar las primeras 25 UITs, sino contaría la diferencia. O sea, solo contaría 30 UITs menos 25. Ya, ese 3% es a esa diferencia, a esas 5 UITs, a esas 5 UITs. Por eso dice, ¿no? Este impuesto no está afecto al tramo que corresponde por las primeras 25 UITs del valor del inmueble, ¿ya? El pago de este impuesto debe realizarse dentro del mes, ya, calendario de la fecha en la que se ejecutó la transferencia, es decir, de la fecha en la que se hizo la adquisición de un determinado inmueble. ¿Quiénes están inafectos a estas transferencias? Los anticipos por herencia, ya todo lo que tenga que ver herencia está inafecto a este impuesto. Por ejemplo, está inafecto a este impuesto transferencias que se produzcan por causa de muerte. Están inafectos a este impuesto las resoluciones de contrato antes de que se pague, ¿no? El precio del inmueble. ¿Qué quiere decir la resolución de un contrato? Cuando se deja sin efecto un contrato, ¿no? Entonces, si un contrato se ha dejado sin efecto, ya también queda inafecto del impuesto de alcabala. Lo que tenga que ver con transferencias de aeronaves y naves está inafecto a este impuesto. Los derechos de inmuebles que no conlleven transmisión de propiedad. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, cuando te venden un inmueble pero lo estás pagando a plazos, ¿no? El inmueble no es tuyo hasta que lo termines de pagar. O sea, te dieron el derecho de que puedas tener el inmueble, pero todavía no tienes la propiedad. Hasta que no tengas la propiedad está inafecto de este impuesto. Y todo lo que tenga que ver con herencias como transferencias producidas por la división o la participación de la masa hereditaria, como te había comentado, ¿no? Y las partes, digamos, alícuotas que se dan entre los herederos de condominios, por ejemplo. Entonces, todo, resumiendo, ¿no? Está inafecto este impuesto, transferencias que se originen más que todo por herencias, También quienes están inafectos a este impuesto, todo lo que está relacionado con entidades del gobierno central, municipal, regional, lo relacionado con gobiernos extranjeros, cuando tiene que ver con temas de instalaciones diplomáticas, las entidades religiosas, las entidades del cuerpo de bomberos, por ejemplo, de voluntariados, también todo lo que está relacionado con las universidades y centros educativos, y obviamente también las de las Fuerzas Armadas. Están inafectos del impuesto de alcabala. Bien, ¿está claro este impuesto? Entonces, haciendo una síntesis, el impuesto predial es a la posesión, ¿no? Y el impuesto de alcabala es a la transferencia. En este caso, ¿quién paga el impuesto? La persona que adquiere el inmueble, ¿no? Al quien se le transfiere el inmueble, salvo que sean por herencias. ¿Está claro lo que les estoy comentando respecto al impuesto de alcabala? Vamos otra vez al chat, manifiéstense, díganme, exprésense, quiero ver quién está interactuando conmigo. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, a través del chat. Oh. Bien, 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 bien. Bien. Ahora vamos a hablar del impuesto al patrimonio vehicular y creo que el título lo dice todo. Es un impuesto que grava la propiedad de vehículos, automóviles, camionetas, station wagons con una antigüedad no mayor a 3 años. ¿Quiénes son los contribuyentes? Las personas naturales o jurídicas que posean vehículos no mayores a 3 años. La base imponible de este impuesto está constituida por el valor original de la adquisición, es decir, por el valor original del vehículo. La tasa del impuesto es del 1% aplicable sobre el valor del vehículo. Y en ningún caso el monto a pagar puede ser inferior al 1.5 de la UIT. ¿Ya? No puede ser inferior. En ningún caso puede ser inferior.
Simple diríamos pues que el pago mínimo que tienes que hacer es de 1.5% de la UIT. Los contribuyentes están obligados a presentar una declaración jurada anualmente. Ya tienen que presentar anualmente su declaración jurada hasta el último día hábil del mes de febrero, salvo que la municipalidad dé una prórroga. Si es que se efectúa una transferencia, ¿ya? En este caso del vehículo, también tienen que presentar una declaración jurada el último día hábil del mes siguiente que se produjo la transferencia. Y también tienen que presentar su declaración jurada siempre y cuando lo determine la administración tributaria para todos los contribuyentes dentro del plazo que determine para dicho fin. ¿Cómo se puede pagar este impuesto? Se puede pagar al contado hasta el último día hábil del mes de febrero, o se puede pagar de forma fraccionada en 4 cuotas trimestrales, siendo la última cuota pagada el último día hábil del mes de febrero. ¿Quiénes están inafectos al impuesto vehicular? Creo que eso ya más o menos te lo puedes estar imaginando, ¿no? Los gobiernos, el gobierno central, gobiernos regionales, gobiernos municipales, gobiernos extranjeros que tengan vehículos que usan para fines diplomáticos, entidades religiosas, entidades educativas, universidades, colegios, Cuerpo General de Bomberos y Fuerzas Armadas. ¿Bien? Ese es el famoso impuesto vehicular. ¿Estamos? ¿Están conmigo? A ver. Manifiéstense, vamos, quiero ver, están despiertos, están vivos, están allí todavía, me están siguiendo. Vamos. Bien, ahora tenemos el impuesto a las apuestas, que es diferente al impuesto a los juegos, ¿ya? El impuesto a las apuestas más que todo para las entidades organizadoras de eventos hípicos, ¿no? Hípicos, pues. ¿A qué me refiero con eventos hípicos? Cuando hablamos, ¿ya?, de un evento hípico, estamos hablando de que tiene que eventos que tienen relación con todo lo que consiste carreras de caballos y todo lo relacionado pues a los caballos, ¿ya? Esos son eventos hípicos. Por eso dice entidades que organizan eventos hípicos o similares, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí apuestan, ¿no? Apuestan por quién ganaría, ¿no? En este caso una carrera de caballo. Entonces, este impuesto es diferente al impuesto que se aplica, por ejemplo, en casinos, ¿ya? Entonces, los casinos tienen su propio impuesto, ¿ya? Es importante hacer esa aclaración. ¿Quién paga este impuesto? Este impuesto lo paga la organización, la empresa o la institución que realiza las actividades, ¿ya? El organizador, para ser mucho más preciso. Y este impuesto tiene que ser pagado mensualmente. ¿Cómo se calcula la base imponible para este impuesto? Se calcula con la diferencia del ingreso total que se recibió en un mes menos la diferencia por el monto total de premios que se otorgaron. ¿Ya? Así es como se calcula. O sea, el ingreso total que se obtuvo menos el monto total de premios que se otorgaron en ese mes. ¿Qué tasa? Un 20%. ¿Sí? Es altita, ¿no? Ahora, esta tasa es interesante. Se va a distribuir un 60% para la municipalidad provincial, un 15% para la municipalidad distrital, donde se lleva a cabo el evento, y un 25% para el fondo de compensación municipal. Un fondo de compensación municipal se llama Foncomún. Es un fondo que tiene el objetivo de promover la inversión en las diferentes municipalidades, a favor más que todo de las zonas más alejadas, más rurales, ¿ya? Entonces, resumiendo un poquito, es un impuesto mensual, tiene una tasa del 20%, pero ese 20% no se va solo para la municipalidad, se distribuye entre la municipalidad provincial, la distrital y para el fondo de compensación municipal.
Los contribuyentes tienen que presentar mensualmente, porque es un pago mensual, a la municipalidad provincial la declaración jurada, donde se consigne el monto total de ingresos, obviamente, y el monto total de premios, para que la municipalidad pueda aprobarlo y obviamente encargarse de la recaudación, la administración y la fiscalización de dicho impuesto. ¿Ya? Está clarito, ¿verdad? Está muy fácil. Ahora, el impuesto en los juegos ya grava todas las actividades relacionadas con juegos, como loterías, bingos, rifas, ¿ya? Así como la obtención de premios al azar. ¿Quién paga este impuesto? También lo paga la institución que se encarga de organizar estos juegos, pero también los que obtienen los premios. Los que obtienen los premios también tienen que pagar este impuesto. ¿Cuál es la base imponible del impuesto? En el caso de juegos, de juegos tipo bingo, rifas, sorteos y similares, el valor nominal al juego, ¿no? En este caso a las tarjetillas, a los boletos del juego, ¿ya? Esa es la base imponible para, en este caso, juegos tipo bingo, rifas, sorteos y similares. Es en base a lo que te cuesta adquirir la cartilla, adquirir el boletito para jugar. En el caso de juegos de pinball, una unidad impositiva tributaria por cada máquina de pinball. En el caso de tragamonedas, ¿ya? Y aparatos similares a las tragamonedas que entreguen dinero por ganar, ¿no? Una unidad impositiva, ¿no? Por cada máquina que tengas tipo tragamoneda. Y en el caso de loterías, la base imponible es el monto o el valor del premio, ¿ya? Y en el caso de que no sea un premio en efectivo, se tiene que calcular, o sea, un premio en especies, ya se tiene que calcular la base imponible según el valor del mercado para ese bien. Entonces, ¿cómo se calculan las tasas? Esas son las bases imponibles, ¿no? Las tasas, ¿ya? Las tasas son excluyentes entre sí, ¿ya? Por ejemplo, las tasas ya para bingo, rifas, sorteos, para juegos de pinball, para tragamonedas y para loterías, ya tienen un impuesto ya del 10%. Del 10%. Pero en el caso específico de los pinball y de las tragamonedas es de un 3% de esa UIT, ¿no? Para el pinball y 7% para las tragamonedas, Entonces, como te dije, son excluyentes entre sí, ¿no? Entre sí. ¿Qué quiere decir eso? Que para el pinball paga 3%, el tragamoneda 7% de las UIT, ¿no? En base a las UIT, Mientras que los bingos, las rifas, los sorteos y las loterías van a pagar un 10% del valor, en este caso de los bingos, rifas y sorteos, del valor nominal de las cartillas o de los boletos, y en el caso de las loterías, el 10% del valor del premio. En el caso de los bingos, rifas, sorteos y de los pinball, la recaudación, la administración y la fiscalización es de la municipalidad distrital. En el caso de las tragamonedas y de los juegos de loterías, la administración, la fiscalización y la recaudación es de la municipalidad provincial. Ojo, de la municipalidad provincial. ¿Estamos? ¿Está claro lo que les estoy comentando? Lo estoy desagregando así para que quede mucho más claro. ¿Estamos? ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? ¿Están vivos? Vamos, vamos, vamos. ¿Están vivos? Hablen, hablen. Vamos, ¿están allí? A través del chat, vamos, a través del chat. Bien. Después está el impuesto a espectáculos públicos no deportivos, que grava por concepto de ingresos a espectáculos públicos no deportivos
en locales o parques cerrados, a excepción de espectáculos culturales autorizados por el Instituto Nacional de Cultura. Si no está autorizado por el Instituto Nacional de Cultura, no se considera un espectáculo cultural. ¿Quiénes son los que pagan este impuesto? En realidad este impuesto lo pagan las personas que adquieren las entradas para asistir a este tipo de espectáculo. ¿Ya? Los organizadores son más que todo como una especie de agentes perceptores de este impuesto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque van a, de cierta forma, recargar este impuesto en la entrada, ¿no? En la entrada. La base imponible para este impuesto está constituida por el valor de la entrada, ¿ya? En ningún caso, la tasa que se paga será inferior al 50% del valor total de la entrada. Ojo, ojo. En ningún caso será inferior al 50% del valor total de la entrada. Siempre y cuando, ya, en el caso de que la entrada ya incluya servicios de juego, alimentos o bebida, ya, en caso, ojo, quiero aclarar eso, en caso de que la entrada incluya servicios de juego, bebidas, alimentos u otros, el pago será inferior al 50% de dicho valor. ¿Cómo se aplican las tasas? ¿Ya? Para espectáculos taurinos, ¿ya? Y carreras de caballos, en este caso como se paga en la entrada es el 30%. Para espectáculos cinematográficos es el 10%. Y para otros espectáculos es un 15%. ¿Ya? Pero se incluye, como te habíamos dicho, además servicios de juego, alimentos, bebidas y otros. En ningún caso puede ser menor al 50%. ¿Cómo se paga este impuesto? Depende. Si son espectáculos permanentes, el segundo día hábil de cada semana. Por los espectáculos que se realizaron la semana anterior. Si son espectáculos temporales o eventuales, el quinto día hábil después de la realización del espectáculo. Ojo, ojito. Este es el impuesto a los espectáculos públicos no deportivos. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos hasta acá? A ver, manifiéstense, háblenme, díganme. ¿Cómo vamos hasta aquí? Háblenme. A través del chat. Vamos. ¡Vamos! Bien. Y bueno, ya para cerrar, sí, ya vamos a cerrar. Vamos a hablar un poco sobre las tasas municipales, ¿ya? Por ejemplo, en cuanto al marco normativo nos dice que las municipales no pueden imponer ningún tipo de tasa o contribución que grave la entrada, la salida o el tránsito de personas, bienes, mercaderías, productos y o animales en el territorio nacional o que limite su libre acceso al mercado. ¿Ya? Ojo, no puede poner tasas por lo que te estoy mencionando, por entrada, salida, tránsito de personas, bienes, mercadería, productos y o animales en territorio nacional. No puede. La contribución especial de obras públicas, ¿ya? Grava los beneficios derivados de la ejecución de obras públicas por la municipalidad, por lo que la municipalidad puede imponer las siguientes tasas. Repito, la contribución especial de obras públicas grava los beneficios derivados de estas obras públicas, por lo que la municipalidad puede imponer las siguientes tasas. Tasas por servicios públicos o arbitrios. Son tasas que se pagan por la prestación de un mantenimiento de un servicio público individualizado en el contribuyente. ¿Ya? En el contribuyente.
individualizado en el contribuyente. Ojo con eso. Tasas por servicios administrativos o derechos. Son tasas que debe pagar el contribuyente a la municipalidad para la tramitación de algún procedimiento administrativo o por el aprovechamiento particular de algún bien de propiedad de la municipalidad, ¿ya? Eso es individual también. Licencias de funcionamiento son tasas que se deben pagar o que paga el contribuyente para poder operar en algún establecimiento industrial, comercial o de servicios. Por eso también es individualizado, ¿ya? Tasas de estacionamiento de vehículos son las tasas que se deben pagar para todo aquel que estacione su vehículo en una zona comercial de alta circulación o conforme lo determine la municipalidad de cada distrito o la municipalidad provincial, ¿no? De acuerdo a las competencias de cada municipalidad, ¿no? Y otro tipo de licencias que son tasas que deben de pagarse en caso de que se realicen actividades que estén sujetos pues a la supervisión o a la fiscalización municipal, ¿ya? Entonces, en esos casos, las municipalidades pueden cobrar, ¿no?, ciertas tasas o contribuciones. En el caso de los arbitrios, ya solo para mencionar un poco, para ponerle un poquito más de ejemplos, es que los arbitrios pues es lo que se paga para que haya, por ejemplo, limpieza pública, ¿no? La limpieza de las calles, la limpieza de los parques, el pago de los recogedores de basura, el pago o las veces que pasan los camiones de basura, ¿no? Los botes de basura, el serenazgo también, ¿no? Ya todo eso es lo que se paga pues con los arbitrios. Por eso es que dice que se brinda un servicio al público, ¿no? El pago del arbitrio son tasas por darles estos servicios, en este caso a los vecinos de una determinada municipalidad, ¿ya? Entonces esas son las principales tasas que se encuentran dentro de las municipalidades. Ojo, ya para cerrar un poquito, las licencias de funcionamiento tendrán vigencia no menor a un año, contando desde la fecha de su otorgamiento. La licencia de funcionamiento no obliga a la realización de la actividad económica en un plazo determinado. La tasa por licencia de funcionamiento no podrá ser mayor a un monto equivalente a una UIT anual. Ojo, ojito con esos datitos respecto a las licencias de funcionamiento. Bien, y eso creo que sería todo, pero para cerrar esta sesión vamos a ver un videito, ¿ya? Muy buenas tardes, mi nombre es Denise Briceño Silva, soy parte del equipo de Cuchi Contable. En esta oportunidad les expondré sobre el tributo municipal. Los impuestos municipales son los tributos mencionados por el presente título en favor de los gobiernos locales, cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa de la municipalidad al contribuyente. La recaudación y fiscalización de su cumplimiento corresponde a los gobiernos locales. Los impuestos municipales son exclusivamente los siguientes: el impuesto predial, impuesto de alcabala, impuesto al patrimonio automotriz, impuesto a las apuestas, impuesto a los juegos, impuesto a los espectáculos públicos. El impuesto predial es un tributo de periodicidad anual que grava el valor de los predios urbanos y rústicos. Para efectos del impuesto, se considera predio a los terrenos, incluyendo los terrenos ganados al mar, a los ríos y a otros espejos de agua, así como las edificaciones e instalaciones fijas y permanentes que constituyan partes integrantes de dichos predios que no pudieran ser separados sin alterar, deteriorar o destruir la edificación. La recaudación, administración y fiscalización del impuesto corresponde a la municipalidad distrital
donde se encuentre ubicado el predio. ¿Cómo se calcula el impuesto? La base imponible está constituida por la suma del valor de los predios del contribuyente en el distrito. Esto quiere decir que cuando un contribuyente debe pagar el tributo por varios predios ubicados en el mismo distrito, no se realiza una determinación individual por cada uno, sino que se toma en conjunto el valor de todos y solo sobre la suma total obtenida se efectúa la liquidación del monto que ha de pagar. Sobre esta base imponible se aplica la siguiente escala progresiva acumulativa. El tramo por autovalús en UIT. Primer tramo, que consta de hasta 15 UIT. En soles 64.500 soles. La alícuota sería 0.2%. El segundo tramo, más de 15 UIT hasta 60 UIT, que sería más de 64.500 hasta 258.000 soles. La alícuota sería 0,6%. El tercer tramo, más de 60 UIT, que en soles sería más de 258.000 soles. Esto nos da 1.0%. Caso práctico. Calculemos el impuesto predial del 2020 en el caso que la base imponible de la suma de sus predios ascienda a 200.000 soles. Primer tramo, 64.500 por el 0.2% nos da un total de 129 soles. El segundo tramo, del monto total de los 200.000 soles, se descuentan los 64.500 que hemos utilizado durante el primer tramo. Esto nos da un total de 130.500 soles. Multiplicado el 0,6% nos da un total de 813 soles. El total de impuesto predial 2020 sería de 942 soles. El impuesto alcabala. El impuesto alcabala es el impuesto que se aplica ante la compra o transferencia de un bien inmueble. Cuando se trata de un proceso de primera venta o de compra de un bien futuro, es decir, cuando le haces la compra directamente a una constructora, no se tiene por qué pagar este impuesto, ya que estos bienes no están afectos de este impuesto. Otros casos en los cuales no se aplica este impuesto son transferencias por adelanto de herencia o repartición de bienes generados en el matrimonio. ¿Quiénes están obligados al pago de este impuesto? El sujeto pasivo en calidad de contribuyente, el comprador o adquiriente del inmueble. ¿A partir de cuándo se debe pagar el impuesto? El pago del impuesto debe realizarse hasta el último día hábil del mes calendario siguiente a la fecha de efectuada la transferencia. ¿Cómo se calcula el impuesto de alcabala? El impuesto de alcabala se calcula aplicando a la base imponible una tasa del 3%, siendo de cargo exclusivo del comprador, sin admitir pacto en contrario. En este aspecto a la alcabala, el tramo comprendido por las 10 UIT del valor del inmueble. ¿Cuáles son las formas del pago del impuesto? El pago se efectuará al contado sin que para ello sea relevante la forma de pago del precio de venta del bien materia del impuesto, acordada por las partes. ¿Cómo se debe declarar? La declaración jurada debe presentarse hasta el último día hábil del mes siguiente producidos los hechos. Caso práctico. El señor Rosales Barriento Marcos desea vender un inmueble de su propiedad, para lo cual celebra un contrato de compra-venta con la señorita Ana Muñoz Beja. La venta se lleva a cabo el 11 de abril de 2019, pactando como precio de venta de $130.000. El valor de autovalú del inmueble es de $100.300, valor correspondiente al año 2019. La UIT del 2019 es de 4.200 soles. Entonces esto lo multiplicamos a las 10 UIT que corresponde, nos daría un monto de 42.000 soles. $130.000 multiplicados en ese tipo de cambio de 3.62 nos da un total de 470.609 soles. El valor de la transferencia sería 470.600 soles. El mínimo no disponible, que son las 10 UIT, corresponde a 42.000 soles. Restamos, nos da la base imponible de 428.600 soles. A esto le multiplicamos el 3%, que es el impuesto de la alcabala, nos da un total de 12.858 soles, que ese sería el monto del impuesto de alcabala. Impuesto vehicular. A partir del 2002, grava la propiedad de los vehículos automóviles, camionetas, station wagon, camiones, buses y omnibuses, con una antigüedad no mayor de 3 años, contados a partir de su primera inscripción en el registro de propiedad vehicular. La tasa del impuesto es del 1% de la base imponible. En ningún caso el monto a pagar será inferior al 1.5% de la UIT vigente al 1 de enero al que corresponde el impuesto. Pago del impuesto. Siempre será el contado hasta el último día hábil del mes de febrero. En forma fraccionada sería en 4 cuotas trimestrales.
al último día hábil de febrero, mayo, agosto y noviembre. Claves para cumplir nuestras obligaciones. Cuando se trata del impuesto vehicular y el impuesto predial y arbitrios. Punto número 1. El propietario del predio o vehículo declarado en Lima debe pagar sus impuestos. Punto número 2. Revisar el cronograma de pago. Punto número 3. El impuesto vehicular se paga durante los 3 primeros años después de inscrito. Punto número 4. Ubicar la agencia del SAT más cercana. Punto número 5. Recordar que siempre puede acudir a los bancos y agentes autorizados. Impuesto a las apuestas. El impuesto a las apuestas grava los ingresos de las entidades organizadas de evento hípico y similares en las que se realice apuestas. Los organizadores determinarán libremente el monto de los premios por cada tipo de apuesta, así como las sumas que destinarán a la organización del espectáculo y a su funcionamiento como persona jurídica. La tasa porcentual del impuesto a las apuestas es del 20%. La tasa porcentual del impuesto a las apuestas hípicas es del 12%. La administración y recaudación del impuesto corresponde a la municipalidad provincial en donde se encuentre ubicada la sede de la entidad. El monto que resulte de la aplicación del impuesto se distribuirá conforme a los siguientes criterios. 60% se destinará a la municipalidad provincial, 40% se destinará a la municipalidad distrital donde se desarrolla el evento. La emisión de tickets o boletos será expuesta en conocimiento de la municipalidad provincial respectiva. Caso práctico. Caballo SAT se dedica al giro de apuestas hípicas en el periodo noviembre de 2020. Ubicada en el departamento Puno, provincia de Puno, distrito de Puno. Tiene como ingreso mensual por una apuesta de 50.000 soles. Como pérdida por premios en apuesta, un total de 30.000 soles. Calcular el importe a pagar en la declaración jurada correspondiente al mes de noviembre de 2020. Ingresos mensuales 50.000 soles. Los premios en apuestas de 30.000 soles. Esto quiere decir que restando nos da un total de 20.000 soles. El importe a pagar multiplicando el 12% que es el impuesto sería de 2.400 soles. Impuesto a los juegos. Este impuesto grava la realización de actividades relacionadas con juegos, tales como loterías, bingos y rifas, así como la obtención de premios en juegos de azar. Es decir, que establece claramente el hecho imponible. En segundo lugar, tenemos el sujeto pasivo del impuesto que la LTM, Ley de Tributación Municipal, es la empresa o institución que realiza las actividades gravadas, así como quienes obtienen los premios. En caso de que el impuesto recaiga sobre las apuestas, las empresas o personas organizadoras actuarán como agentes retenedores. El impuesto se determina aplicando las siguientes tasas: bingo, rifas y sorteos, 10%. Pinball, juegos de video y demás juegos electrónicos, 10%. Loterías y otros juegos de azar, 10%. Caso práctico. La empresa Suerte SAC con nombre comercial Real City, que se dedica a la explotación de juegos de máquinas tragamonedas, durante el julio de 2019 ha obtenido ingresos brutos por un monto de 43.000 soles. Y el monto total por premios entregados en el mismo mes asciende a la suma de 38.000. El ingreso por juegos de máquinas tragamonedas fue de 43.000 soles. En los premios otorgados 38.000. Al restar nos da un total de 5.000 soles, que sería la base imponible. El impuesto a pagar, el 10%, nos daría un total de 500 soles. Ese sería el impuesto a pagar. Impuesto a los espectáculos públicos. Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos grava el monto que se abona por presenciar o participar en espectáculos públicos que se realizan en locales y parques cerrados. La obligación tributaria se origina al momento del pago del derecho de ingreso para presenciar o participar en el espectáculo. Son sujetos pasivos del impuesto las personas que adquieren entradas para asistir a los espectáculos. Los agentes perceptores están obligados a presentar declaración jurada para comunicar el boletaje o similares utilizarse con una anticipación de 7 días de su puesta a disposición del público. Tasas del impuesto. Se calcula aplicando sobre la base imponible las tasas siguientes. Espectáculos taurinos, 10%. Para aquellos espectáculos cuyo valor promedio ponderado de la entrada sea superior al 0.5% de la unidad impositiva tributaria y 5% para aquellos espectáculos cuyo valor promedio ponderado de la entrada sea inferior al 0.5% de la unidad impositiva tributaria. Concierto de música en general, el 0%. Espectáculos de folclor nacional, teatro cultural, zarzuela, conciertos de música clásica, ópera, opereta,
ballet y circo 0%, otros espectáculos públicos 10%, carreras de caballos 15%, espectáculos cinematográficos 10%. Caso práctico. El señor Ramón Peralta realiza un espectáculo en el local de Taita, en San Juan del Lurigancho, el día 8 de abril del 2019, donde se presentan diversos artistas nacionales. El costo de las entradas generales es de 15 soles. Ese día se vendió 5.000 entradas. ¿Cuánto y cuándo de prestación tributaria deberá pagar a la municipalidad? La tasa de impuesto para otros espectáculos es de 10%. Fecha del espectáculo 8 de abril de 2020. Costo de entrada 15 soles cada entrada. El impuesto sería de 10%. Al sacarle a la entrada sería un total de 1,50 sol. Para las 5.000 entradas nos da un total de 7.500 soles. El monto total del impuesto a pagar es de 7.500 soles, que se pagaría el 10 de abril de 2020 en la Municipalidad de San Juan del Lurigancho. Bien, ese videito para reforzar todo lo que hemos estado conversando. Y bueno, no me queda nada más que decir que colorín colorado, la sesión del día de hoy ha terminado.